اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار لله تعالى. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, el único creador del universo. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha otorgado sin que Él sea obligado. Y le pedimos a Allah que eleve el nivel y el rango de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y que proteja su nación. Yo testifico que nadie merece ser adorado excepto Allah, el único que existe sin principio, el único que merece ser adorado, el que no se parece a ninguna de las creaciones y ninguna de las creaciones se parecen a él. No tiene madre, ni padre, ni hijo, ni hija, ni hermano, ni hermana. Él existe sin tiempo y sin lugar porque Él es el creador del tiempo y del lugar. Cualquier cosa que te imagines en la mente, Dios es diferente y cualquiera que le atribuye un atributo de las creaciones a Allah está fuera del Islam. Y yo testifico que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el hijo de Abdullah, el hijo de Abdul Muttalib, el hijo de Hashim, el hijo de Abdu Manaf, de la tribu de Quraysh, es la mejor creación de Dios y el último profeta y mensajero enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn, y Él es verídico en todo lo que Él ha transmitido de la revelación. Después de eso, nos recordamos de tener las sinceras intenciones en escuchar esta lección islámica, porque tener las sinceras intenciones es requerido para que el musulmán reciba la recompensa. La recompensa es definida como la compensación que recibe el musulmán en la próxima vida por los buenos hechos que ha realizado en esta vida, entre lo que le trae alegría. Las sinceras intenciones significa tener presente en el corazón que la razón por la cual estamos realizando estos buenos hechos es porque nosotros queremos ser aceptados por Dios. Entonces, alhamdulillah, siempre le damos gracias a Dios y estamos agradecidos y felices que Allah Ta'ala nos ha otorgado la bendición del Islam, la más grande bendición. Y también somos agradecidos y felices que Allah nos ha guiado a tener el acceso al conocimiento islámico auténtico con las cadenas de narración conectadas y verificadas. Porque el conocimiento de Ahlus Sunnah es la llave del paraíso. Con el conocimiento de Ahlus Sunnah, la información que ha sido preservada a través de los siglos, desde el tiempo del profeta sallallahu alayhi wa sallam hasta el último día o hasta que no existan musulmanes más en la tierra, que va a ser 100 años antes del fin del mundo. Pero siempre y cuando exista musulmanes sobre la tierra, la información autenticada y verificada de Ahlus Sunnah, que es una transmisión de lo que el profeta sallallahu alayhi wa sallam ah, nos enseñó. La información que fue revelada a él y que él la transmitió a los acompañantes, los sahaba,
y ellos, los sahaba, pusieron el esfuerzo y sacrificaron y andaron en el camino recto de una manera completa, una manera perfecta. Y por ellos y por sus esfuerzos, la información que ellos aprendieron del profeta sallallahu alaihi wasallam sigue intacta. Vamos a seguir con nuestro tema, que es la colección de bendiciones. La última vez terminamos la introducción y terminamos la primera lección. Ahora vamos a empezar con la segunda y es titulada Los acompañantes están de acuerdo en el credo. Entonces esta lección fue dada por el gran erudito, el gran sabio, el Sheikh Abdullah ibn Muhammad al-Harari, rahmatullahi alayh, ah, y fue escuchada por los grandes sheikhs y sus grandes estudiantes, el Sheikh Nabil, el Sharif, el Sheikh Samir, el Qadi, el Sheikh Muhammad al-Bakri, el Sheikh Jamil Halim, hafidhahumullah. Y es titulada Los acompañantes están de acuerdo en el credo. Entonces esta lección se trata de explicar y clarificar que todos los acompañantes del profeta, todos los sahaba, ninguno de ellos era desviado en la creencia. Todos ellos estaban de acuerdo con la creencia del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces el autor dice, Dios merece todo el elogio. Le pedimos a Dios que eleve el nivel y el rango de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le pedimos a Allah que proteja a su nación musulmana. Después de eso, ciertamente Dios nos estableció pruebas mentales de que Él no se asemeja a sus creaciones de ninguna manera. Entonces siempre acuérdense que la base de la creencia del Islam, la base de nuestra creencia en Dios es que Allah es el único creador y no se asemeja a las creaciones. Y esto tiene una gran verdad, porque cualquier persona que en realidad está buscando la creencia correcta y en realidad quiere adorar a Dios únicamente, cuando escucha eso, algo va a cambiar en él, porque es corroborado por la mente también. Esa persona internamente va a sentir eso, porque es obvio que el creador del universo no tiene principio, no tiene un inicio. Nosotros tenemos inicio y ese universo tiene un inicio y todo lo que hay en ese universo.
Entonces, si alguien dice que Dios está en el cielo, sabemos que lo que está en el cielo es una creación, porque el cielo tiene un principio. Entonces, sabiendo que Dios no se asemeja a las creaciones y que sí hay una religión llamada el Islam que predica eso, la persona que en realidad quiere seguir la verdad, eso lo va a cambiar. Entonces el Sheikh, rahimahullah, está diciendo primeramente que Allah Ta'ala nos estableció pruebas mentales, es decir, Allah Ta'ala nos otorgó a nosotros la habilidad de usar nuestra mente para saber eso. Cuando se verifica con la mente, se puede verificar. Sigue diciendo el Sheikh, nos estableció pruebas mentales de que sentarse es mentalmente imposible de ser atribuido a Allah. Eso es un punto también muy importante porque hay diferentes grupos de personas que dicen que Dios está sentado en el trono. Y no es que nosotros nos estamos fabricando reclamos contra ellos, no, ellos mismos lo dicen. Y eso se puede notar y se puede ver y se puede saber. No es un secreto. Esos grupos son los cristianos, los judíos y los wahhabis. Los cristianos y los judíos, el musulmán reconoce que ellos son desviados porque el Corán nos dice. Los wahhabis, por otro lado, el daño de los wahhabis es más peligroso porque el musulmán que es educado y es firme en el Islam reconoce que el cristianismo y el judaísmo es inválido y por el juzgamiento del Corán. El Corán lo dice explícitamente. Todos los días los musulmanes recitan el capítulo Al-Fatiha y en el Fatiha hay un versículo explícito que se refiere a los cristianos y a los judíos, que los cristianos son los desviados y los judíos son los que van a ser castigados. Por supuesto, ambos van a ser castigados, pero los judíos fueron descritos con esa descripción porque por la gran cantidad de desobediencia que ocurrió entre ellos, porque ellos mataron a muchos profetas. Entonces ellos tienen esa fama que que ellos van a recibir el castigo de Dios. Ahora dice el Sheikh, entonces los wahhabis, ellos pretenden ser musulmanes, aparecen, tienen la imagen de un musulmán, pero ellos tienen una creencia similar a la creencia de los cristianos y los judíos, porque ambos, los cristianos y los judíos, dicen que Dios está en el trono y también los wahhabis lo dicen. Ahora, hay diferentes grupos entre ellos. Hay algunos que dicen, nosotros no decimos sentar, nadie dice sentar. No, y eso es mentira, porque los fundadores, los originales de los wahhabis, los que empezaron ese movimiento, ellos lo decían explícitamente. Y aunque hoy en día hay unos grupos de ellos que niegan sentar, pero también hay grupos entre ellos que no lo niegan. Pero de todas maneras, los que niegan sentar, los que dicen, no, nosotros no decimos sentar acerca de Dios,
Esos que niegan eso, ellos dicen con sus propias lenguas que ellos le atribuyen a Dios estar establecido sobre el trono. Entonces lo único que hicieron es cambiar la palabra de una palabra física a otra palabra física. Eso no lo salva, porque estar establecido, se, aunque no se defina como sentar, digamos, si, por ejemplo, en el idioma árabe, para que algo sea definido como sentado, para que sea preciso, usando la palabra sentar para un objeto, en árabe tiene que ser algo que tiene eh, una mitad superior y una mitad inferior. Tiene que ser algo que tiene dos mitades y la mitad inferior se dobla para establecerse sobre lo que está sentado. Entonces en árabe es válido, de acuerdo al idioma, decir, por ejemplo, los perros se sientan, los seres humanos se sientan, los ángeles se sientan, los jinn se sientan. Muchas criaturas, muchas creaciones pueden ser descritos como estar sentados o con el verbo de sentar, porque tiene esas dos mitades. Pero también hay muchas creaciones que no. Por ejemplo, un árbol no se dice que está sentado en árabe. No sé si en español de pronto la palabra sentar puede tener más que un significado, pero por ejemplo en árabe sería un error en el idioma decir que un árbol está sentado. Ah, pero entonces los wahhabis, ellos le atribuyen eso a Allah. El sheikh sigue diciendo, Allah reveló un verso explícito en el glorioso Corán que demuestra que Allah está libre de ser atribuido con sentarse y otros atributos de los humanos. De hecho, de cada atributo de las creaciones, es decir, el versículo del Corán que vamos a mencionar, inshallah, ese versículo es explícito en demostrar que Allah es libre de ser atribuido con sentar y con cualquier atributo de las creaciones. Entonces no es limitado el versículo, el significado del versículo, no es limitado a negar que Allah es atribuido con sentar, no es limitado a solamente negar eso. Niega el sentar y niega cualquier otro atributo de las creaciones. Ese verso está en el capítulo de Ashura. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, lo que significa absolutamente nada se le asemeja de ninguna manera. Absolutamente nada se le asemeja a Allah de ninguna manera y se le atribuye a Allah el oído y la vista. Es el oír y la vista, el atributo de oír y el atributo de ver. Entonces en ese versículo está mencionado que nada es similar a Allah y que Allah es atribuido con oír y ver. Y entonces eso es una gran prueba porque el versículo primero nos dice que nada se asemeja a Allah. Y después el versículo nos dice que Allah es atribuido con oír y con vista, para que nadie pueda malentender
y cuando escucha que Allah es atribuido con oír y con vista, para que no malentienda y piense que es similar a nosotros. En cuanto a el atributo de oír y el atributo de ver, es obvio reconocer que es la misma palabra, que estamos usando la misma palabra, el oír y el ver, o el oír y la vista, que es la misma palabra que también nosotros usamos para nosotros, por ejemplo, para los seres humanos. Decimos acerca de los seres humanos que ellos son atribuidos con oír y ellos son atribuidos con vista, pero solamente la palabra es la misma, pero el significado es diferente. Es decir, cuando nosotros decimos acerca de nosotros, acerca de las creaciones, que nosotros somos atribuidos con oír, significa que nosotros tenemos un órgano que funciona y que a través de causa y efecto, a través de ondas de sonido y vibraciones que ocurren en ese órgano y que Allah Ta'ala nos creó la habilidad de oír esos sonidos. Eso es nuestro atributo, un atributo que tiene un principio, un atributo que tiene fin, un atributo que es limitado. Por ejemplo, no somos capaces de oír frecuencias muy altas. Hay unas ciertas frecuencias que no las podemos oír. Entonces, nuestro atributo es limitado, es creado, cambia, pero el atributo de Dios de oír no es limitado, no tiene principio, no cambia, no es por órgano, no es por ondas de sonido, no es por un proceso físico. Allah oye todo y ve todo sin necesitar un oído, sin necesitar un ojo, sin necesitar luz, sin distancia, sin lugar, sin dirección. Eso es un atributo de Allah sin principio y sin fin, que no cambia. Entonces, sí se puede decir acerca de Allah que Él es atribuido con oír, con el significado que eh, es un atributo que no tiene principio, que no tiene fin, que no cambia, que no es por órganos o instrumentos. Eso sí se puede decir. Dice el Sheikh, esta frase, aunque sus términos son breves, sin embargo, su significado es vasto. Excluye a Dios de cada atributo humano. Los atributos humanos los conocemos por nosotros mismos. Sentarse está entre nuestros atributos. Moverse de un lugar más alto a uno más bajo o de un lugar más bajo a uno más alto, eso también está entre nuestros atributos. Del mismo modo, estar en un lugar, es decir, residir en un lugar, también está entre nuestros atributos. Del mismo modo, el cambio está entre nuestros atributos. Del mismo modo, ser afectado está entre nuestros atributos. Del mismo modo, las emociones, esto está entre nuestros atributos. Por lo tanto, Dios está exento de todos estos atributos. Es decir, Dios no es atribuido con ninguno de esos atributos. Por lo tanto, quien afirma que está con los salaf y dice, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, lo que significa Dios preserva el trono. La persona que reclama estar con los salaf y dice que ese versículo significa sentarse, entonces tal persona ha mentido una mentira evidente porque ninguno de los salaf dijo que el término istawa aquí significa sentarse.
Entonces ya, y como ustedes saben, como hemos explicado en clases anteriores y de pronto como han visto en el internet, que esos wahhabis usan ese versículo, Ar-Rahman wa al-Arsh istawa, y ellos dicen que eso significa que Dios está establecido sobre el trono, que Dios está sentado sobre el trono, que Dios está localizado sobre el trono. Y ellos dicen que eso no se puede imaginar. Nosotros decimos, atribuirle eso a Dios es atribuirle un atributo de las creaciones, aunque usted diga que no se lo puede imaginar. Que se lo pueda imaginar o no se lo pueda imaginar, eso es algo que no está conectado a el concepto que ellos han atribuido un atributo de las creaciones a Dios. Porque no hay necesidad de decir que Dios está sentado sobre el trono, no hay necesidad de decir que Dios está establecido sobre el trono. No, no es necesario decir que Dios está localizado sobre el trono, porque la palabra estawa, que está en el versículo, no tiene 15 significados. Entonces, no es necesario eh, especificar esos significados, sentar, establecer, no es necesario, porque hay otros significados que no tienen ese significado y que están en línea con los otros versículos del Corán y con el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, con el acuerdo unánime de los sabios y con la evidencia de la mente. Entonces, ¿por qué ellos abandonan esos otros significados que sí caben y que sí tienen y que sí pueden ser atribuidos a Allah? ¿Por qué abandonan esos significados y en vez se obsesionan con decir sentar o establecer? Porque eso no es el significado, porque todos los eruditos dijeron que el significado de stawa es sin un cómo, y sin un cómo significa negar, sentar, establecer, localizado sobre el trono, niega todo eso porque todo eso es un cómo, aunque la persona no sea capaz de imaginarse, pero si dicen que Dios está sentado, aunque ellos no se puedan imaginar de qué forma, pero eso es una forma. Ellos están ah, confirmando con esa frase que ellos creen que Dios es atribuido con sentar, aunque ellos digan, no sabemos cómo es. Y eso, el sentar, es algo que es solamente aplicado a las creaciones. Entonces, los musulmanes suní, ellos saben que el significado de estawa no es sentar, porque si fuera sentar, entonces sería blasfemia, porque lo que está sentado es una creación, y atribuirle eso a Dios es blasfemia. Entonces, esos wahhabis, ellos reclaman que ellos siguen al salaf. Y aquí estamos diciendo que ninguno de los salaf dijeron que el significado de stawa es sentarse. Sigue diciendo el sheikh, no está confirmado por ninguno de los acompañantes del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, aquellos que conocían los significados del Corán. Entonces no es confirmado por ninguno de los acompañantes y ellos son los que conocían los significados del Corán más que cualquiera entre los seres humanos regulares. Ninguno de ellos dijeron eso, ninguno de ellos dijeron que Dios está sentado en el trono. Ninguno de ellos dijeron que Dios está establecido sobre el trono. Ninguno de ellos dijeron que Dios está localizado sobre el trono. No está confirmado por ninguno de ellos. Es decir, ah, si alguna persona dice, el acompañante Ibn Abbas, él dijo tal y tal, le decimos, eso no es confirmado, es una mentira acerca de Ibn Abbas. No hay una cadena conectada, no hay una cadena verificada. Es simplemente alguien dijo, Ibn Abbas dijo, pero sin prueba. Solamente lo está diciendo usando su nombre
para tratar de desviar a la gente. Por eso las cadenas conectadas son partes integrales del Islam, del conocimiento islámico, porque así es como se verifica la información. Sin embargo, si algunos mentirosos entre aquellos que vinieron después de la época de los acompañantes mintieron y atribuyeron a algunos acompañantes que interpretaron este verso, el verso de Istiwa, como establecerse o llenar el trono, entonces esto es algo que no ha sido narrado por aquellos que son de los narradores confiables. Más bien provino de la ruta que es conocida entre los sabios del hadith como la cadena de mentiras. Entonces, sí hay una ciencia islámica que es la ciencia del hadith. En esta ciencia lo que se estudia son los términos que fueron narrados y sus cadenas. Y esos términos que fueron narrados, las cadenas cuando son investigadas, es parte de la ciencia de hadith que hay tres categorizaciones. Hay cadenas que son auténticas, que se llama en árabe sahih, cadenas que son hasan, que son otro tipo de auténticas, pero un poquito más débil que el primer tipo que se llama el primer tipo que se llama sahih, y la tercera categorización que es débil, daif. Entonces, la categorización de débil, daif, tiene ah, muchos diferentes tipos de daif. Hay, por ejemplo, cadenas de narración que son daif porque hay ah, hay un, hay una ausencia de personas en la cadena y se corta la cadena. Entonces, por ejemplo, se narra a través de fulano y fulano y fulano y fulano, pero antes de llegar a un acompañante, antes de llegar a alguien que conoció al profeta, sallallahu alaihi wasallam, se corta y no hay más nombres. No se conoce de dónde vino. Eso es un tipo de daif. Otro tipo de daif es cuando, por ejemplo, hay una persona de esa cadena que es reconocida como alguien que lo que él narra no es aceptado porque es conocido como mentiroso, por ejemplo. Entonces, cualquier narración que solamente tiene esa cadena y tiene ese individual que es conocido como mentiroso, ese hadith se juzga como daif, débil. Y eso significa cuando decimos que un hadith es débil, no creemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo eso. Hay muchos detalles, pero de todas maneras es una ciencia muy bonita, una ciencia muy profunda. Entonces es parte de esa ciencia que ellos tienen ciertas cadenas que las reconocen automáticamente. Hay una cadena que se llama la cadena de oro, que es una narración que viene a través de cuatro nombres muy famosos, imams muy grandes. Ah, entonces esos sabios en la ciencia de Hadith también tienen una cadena que es famosa, que es conocida como la cadena de mentiras. Entonces, eso significa que cuando esos nombres se juntan, cuando alguien dice que, por ejemplo, que narró tal y tal de fulano y fulano y fulano, esos nombres cuando aparecen, automáticamente se sabe, eso es la cadena de mentiras. Es decir, que es famosamente conocido que esos, por ejemplo, cuatro nombres eh, son mentirosos y que pues cualquier cosa que ellos narran ah, no es aceptada.
Entonces eso es lo que está diciendo el Sheikh. Está diciendo que no hay nada confirmado de los acompañantes ni de los Salaf que dijeron que Dios está sentado en el trono, o establecido o localizado sobre el trono. Ninguno, no hay ninguna narración que está verificada que viene de los acompañantes o de los Salaf. Lo único que hay es una supuesta narración que viene a través de esa cadena conocida como la cadena de mentiras. Dice el Sheikh, esta cadena, la cadena de mentiras, ha difamado a Ibn Abbas, que Dios acepte sus obras. Y dijo que él dijo, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, significa que se estableció. Entonces, en esa cadena de mentiras, ellos dicen que Ibn Abbas dijo, y Ibn Abbas es muy bien conocido y podemos ver esas personas que están parte de esa cadena de mentiras, podemos saber por qué usaron el nombre de Ibn Abbas, porque Ibn Abbas es conocido como el interpretador del Corán, porque el profeta, sallallahu alaihi wasallam, le hizo una súplica a Ibn Abbas que él aprendiera o que él conociera el significado de los versículos del Corán. Y eso es una súplica que fue, por supuesto, aceptada por del profeta, sallallahu alaihi wasallam. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, le hizo esa súplica a Ibn Abbas y fue, y fue otorgada. Entonces, Ibn Abbas es conocido como el interpretador del Corán, porque él ah, fue otorgado con el entendimiento y el conocimiento de los significados, los versículos del Corán. Entonces, esos de la cadena de mentiras difamaron a Ibn Abbas, usando su nombre para mentir y decir que él dijo que el versículo significa que Dios está establecido sobre el trono. Por supuesto, Ibn Abbas nunca diría eso, porque cualquier persona que lo dice es un blasfemador, no es musulmán. Esto es una mentira sobre Ibn Abbas. No está confirmado por ninguno de los acompañantes interpretar el verso de istiwa como sentarse o establecerse. En cambio, dado que entiendan el idioma árabe, entendieron del verso Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa un significado que es apropiado para Allah, como Allah teniendo un alto estatus. Y eso es lo más fácil y es lo más que tiene sentido. Si la palabra istawa en el idioma árabe es parte de su definición, tiene 15 significados y uno de esos significados es tener un alto estatus, reservar, eh, subyugar. Esos significados son válidos ser atribuidos a Allah. ¿Por qué esos wahhabis insisten en decir establecido o sentar? Tener un alto estatus es uno de los atributos de Allah. Allah reveló eso sobre sí mismo en el capítulo de Al-Baqarah. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. El Ali significa el que tiene un alto estatus. No significa el que está establecido en el trono, que es del reino superior, ni significa el que está establecido en el Kursí, que es una entidad gigantesca debajo del trono. Todo esto no es apropiado para Allah, porque establecerse y sentarse son atributos entre los atributos de los humanos. Por lo tanto, cada atributo entre los atributos de los humanos no es apropiado para Allah. En cambio, uno de los salaf, el imam Abu Ja'far al-Tahawi, que era de la gente del tercer siglo Hijri, alcanzó parte del cuarto siglo y luego murió. Este imam, que es de los salaf, dijo en su credo famoso, que es ampliamente aceptado entre los estudiosos desde ese tiempo hasta nuestros tiempos,
Él dijo en ese libro, que es muy famoso, desde esa época hasta hoy, cualquier estudiante del conocimiento del Islam, cualquier persona que haya dedicado su vida al conocimiento del Islam o que es un aprendedor de el conocimiento del Islam, va a aprender ese libro. En cualquier universidad islámica, cualquier real, cualquier instituto islámico, enseñan ese libro. Los eruditos, los sabios que viven en los pueblos y en las partes rurales o en los montes y en las partes donde no, pues, no es como una ciudad grande, donde muchos sabios todavía existen y enseñan y tienen círculos de aprendizaje y tienen pupiles y tienen estudiantes, tienen seguidores. Ellos enseñan ese libro. Y el autor es del Salaf. El autor vivió en, en los primeros tres siglos. Él dijo en ese libro, y quien atribuye a Allah un atributo de los humanos, se ha convertido en un no musulmán. El Sheikh sigue diciendo, memoriza esta frase y haz de tus familias y haz que tus familias lo memoricen. Quien atribuye a Allah un atributo de los humanos, entonces ciertamente se ha convertido en un no musulmán. Eso es lo que dijo At-Tahawi, que es de los Salaf. Los atributos de los humanos son muchos. Todos conocemos los atributos de los humanos. Todos conocemos. Sentarse está entre nuestros atributos. Sentarse en el idioma árabe no es válido atribuirlo excepto para aquel que tiene dos mitades, una mitad superior y una mitad inferior. El ser humano es así y por eso se le atribuye sentarse. El perro también se le atribuye sentarse y muchos de los animales se les atribuye sentarse porque tienen una mitad superior y una mitad inferior. Además, sentarse en el idioma árabe es una expresión de la parte inferior que se encuentra con el suelo o la silla o algo similar. Esto es el significado de sentarse. Por lo tanto, ¿cómo podría el creador del universo, el que creó al humano y sus atributos y creó todo lo demás y sus atributos, cómo podría el creador del universo ser atribuido con sentarse, que es el encuentro de dos entidades, una de ellas teniendo una mitad superior y una mitad inferior? Esas personas, ¿cómo podrían afirmar que conocen a Allah mientras interpretan Ar-Rahman o al-Arsh istawa como sentarse y luego afirman que conocen a Allah y que creen en él? Esto es inverosímil. Esto es inverosímil. Esto es una gran mentira. Entonces el Sheikh está diciendo, esas personas como los wahhabis que dicen que Dios está sentado en el trono o establecido, esas personas, ¿cómo es que reclaman que ellos creen en Dios? Porque en realidad lo que ellos adoran es una creación, porque ellos dicen que se sientan. Además, ellos mismos pervierten los significados de los versos coránicos que fueron revelados explicando las circunstancias de los adoradores de ídolos que vivían durante el tiempo en que el Corán fue revelado al profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, también otra parte de la creencia del Islam, que es por acuerdo unánime y que todos los acompañantes ellos estaban de acuerdo en eso también, es que nosotros los musulmanes no adoramos a los musulmanes piadosos o a los profetas o a las tumbas o a cualquier otra creación que sea bendecida. Nosotros no adoramos a las creaciones bendecidas. Nosotros solamente le pedimos a Allah que nos bendiga con o por las bendiciones de esa creación bendecida. Es decir, el profeta, sallallahu alaihi wasallam, es todo su ser es una bendición. Entonces, si uno está cerca de él, entonces está cerca de bendiciones, le están cayendo bendiciones. Si uno lo toca, las bendiciones están ahí. Si alguien, por ejemplo, está en su presencia, hay bendiciones que están ocurriendo ahí. Entonces,
El profeta, sallallahu alayhi wasallam, está en su tumba y en ese lugar hay bendiciones. Entonces el musulmán, cuando hay un lugar que hay bendiciones, el musulmán va a ese lugar y le pide a Allah lo que él quiere, lo que la persona quiere en su súplica, y lo hace porque en ese lugar hay bendiciones y eso, él quiere beneficiarse de esas bendiciones con la súplica que está haciendo. Entonces eso es normal, eso es un acto bueno y legítimo en el Islam. No es adorar a la tumba, no es adorar a una creación, no es atribuyéndole socios a Allah, no, porque el musulmán sabe que nadie merece ser adorado excepto Allah. El musulmán sabe que Dios es el único creador. El musulmán am, no da su máxima sumisión y humildad excepto al creador. Entonces, cuando el musulmán va y busca las bendiciones, eso no significa que le está adorando a una creación. Entonces esos wahhabis, ellos nos acusan a nosotros a ser idólatras. Ellos dicen que nosotros somos idólatras porque ellos dicen que nosotros adoramos a las tumbas y adoramos a los musulmanes piadosos y adoramos a las creaciones bendecidas. Nosotros decimos, no, nosotros no somos idólatras. Entonces ellos dicen, vean, el Corán dice tal y tal. Entonces ellos recitan un versículo, que ese versículo fue revelado, dirigido a los idólatras de Quraysh, que los idólatras de Quraysh, ellos adoraban a los ídolos y ellos decían que solamente adoraban a los ídolos para acercarse a la aceptancia de Allah. Los idólatras de Quraysh durante el tiempo del profeta, sallallahu alayhi wasallam, ellos decían, sí, nosotros adoramos a los ídolos, pero solamente lo hacemos para ser aceptados por Allah. Y nosotros los musulmanes decimos, esos idólatras en realidad están adorando a esos ídolos y nosotros sabemos que eso es inválido, eso es incorrecto. Ellos no pueden adorar a algo que no sea Allah, aunque reclamen que solamente lo están haciendo para ser aceptados por Allah. Entonces, nosotros no somos como los idólatras. Nosotros, el versículo que es dirigido hacia los idólatras, no se le aplica a los musulmanes, porque nosotros no somos idólatras, nosotros no adoramos a las tumbas o a ídolos, nosotros adoramos a Allah únicamente. Entonces dice el Sheikh, entre las cosas que los adoradores de ídolos solían decir es que no adoraban a los ídolos excepto para acercarse a la aceptancia de Allah. Esos adoradores de ídolos que vivían durante el tiempo del profeta, sallallahu alayhi wasallam, aquellos que eran enemigos del profeta, sallallahu alayhi wasallam, y perjudicaban al profeta, sallallahu alayhi wasallam, y menospreciaban al profeta, sallallahu alayhi wasallam, solían decir que esos ídolos que Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, les prohibió adorar, solían decir que no los adoraban excepto para acercarse a la aceptancia de Allah. Admitieron que los adoraban. ¿Cuál es el significado de adorar? El significado de adorar es la humildad suprema. Los adoradores de ídolos solían engrandecer esos ídolos como engrandecían a Allah. Solían darle su humildad suprema. Esta era su adoración hacia ellos, hacia sus ídolos. Aquellas personas que pervierten la religión del Islam hacen que la nación del profeta sallallahu alaihi wasallam, aquellos que creen en Allah y su mensajero sallallahu alaihi wasallam y creen que nadie merece la humildad suprema excepto Allah y no engrandecen a nadie más que Allah con la grandeza suprema, sobre esos musulmanes dicen, sois como aquellos adoradores de ídolos, aquellos que decían, aferrándose a su adoración de ídolos, ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Dicen, sois como ellos. Cuando uno de vosotros visita la tumba del profeta, sallallahu alayhi wasallam, o la tumba de cualquier profeta para buscar bendiciones, entonces ha cometido shirk.
se ha vuelto como aquellos que adoran a otros que no sean Allah, aunque buscar bendiciones de las huellas del profeta sallallahu alaihi wasallam, los acompañantes lo hacían. Entonces los wahhabis nos acusan a nosotros de ser idólatras porque nosotros buscamos bendiciones del profeta. Y ellos usan ese versículo que fue dirigido originalmente a los idólatras de Quraysh y ellos tratan de aplicar ese versículo a nosotros. Nosotros decimos, no, eso no sirve porque nosotros no adoramos a el profeta o a su tumba, sallallahu alaihi wasallam. Y en ese versículo los idólatras están admitiendo y confesando que ellos adoran a los ídolos. Entonces no es lo mismo. No, nosotros no adoramos a ídolos. Incluso el profeta sallallahu alaihi wasallam durante su peregrinación de despedida y su umrah de Ji'rana, que es un lugar, se rasuró la cabeza con una navaja y luego distribuyó su cabello entre los acompañantes. No distribuyó este cabello excepto para que buscaran bendiciones de él. Así que ellos buscaban bendiciones de él y solían buscarse bendiciones durante su vida y después de su muerte. Incluso algunos de ellos lo sumergían en el agua y le daban a beber a algunos enfermos de esta agua, buscando las bendiciones de las huellas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Fue conocido entre los acompañantes que buscarían bendiciones de las huellas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Asimismo, después de su muerte, sallallahu alaihi wasallam, hubo una grave hambruna durante el tiempo de Omar, el hijo de Al-Khattab. Durante 9 meses no llovió, hubo hambruna. Algunos de los acompañantes del profeta, sallallahu alaihi wasallam, fueron a la tumba del profeta, sallallahu alaihi wasallam, y dijeron, oh mensajero de Dios, pide a Allah que envíe la lluvia a tu nación porque están cerca de perecer. Esto se llama buscar ayuda y pedir por la virtud del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces el profeta se le apareció en un sueño a este acompañante y se le dijo que enviara los saludos a Omar el Salam y que le hiciera saber que recibirán lluvia. Así que el hombre fue a Omar y le contó la historia de su sueño y lo que hizo, que fue a la tumba del profeta sallallahu alaihi wasallam y pidió a Allah por la virtud del profeta sallallahu alaihi wasallam. Después los musulmanes recibieron la lluvia de Allah hasta el punto de que ese año fue llamado el año de la abundancia por la cantidad de vegetación que apareció y por las vacas que se engordaron en el punto de que parecía que iban a reventar de gordura. Y por eso se llamó ese año el año de abundancia. Además, este acto, es decir, pedir a Allah por la virtud del profeta sallallahu alaihi wasallam y buscar su ayuda, ese acompañante no fue criticado por hacerlo. Es decir, Omar no lo reprendió por eso, no le dijo, ¿cómo pudiste pedir algo al profeta sallallahu alaihi wasallam? ¿Cómo pudiste buscar ayuda y pedir a Allah por la virtud del profeta sallallahu alaihi wasallam? Incluso después de que está muerto. Omar no le dijo eso, ni otros aparte de Omar le dijeron eso. Todos los que conocieron la historia no la criticaron. Esto es la obra de los Salaf. Y hay otros incidentes de pedir a Allah por la virtud del profeta sallallahu alaihi wasallam que ocurrieron con los acompañantes. Y eso es muy bien confirmado, muy bien narrado. Es famoso en los libros. Ellos, por ejemplo, alguna de la ropa del profeta sallallahu alaihi wasallam la ponían en agua y usaban esa agua para aliviar a la gente. Les daban baños con esa agua y se aliviaban o tomaban de esa agua. Y también
muchos actos de los acompañantes que ellos buscaron las bendiciones del profeta sallallahu alayhi wasallam, porque el profeta es, todo su ser es bendecido. Y Allah Ta'ala lo sabe mejor. Con eso terminamos la segunda lección, ahí termina. Y inshallah, la próxima semana vamos a seguir con la tercera lección. Si no hay alguna pregunta, podemos concluir. بارك الله فيك طيب، شيخ. وفيكم مهلل لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم. السلام عليكم.